Bienvenidos al podcast de la Fórmula 1, donde platicamos desde las carreras hasta que te organicen una fiesta de despedida, pero nada más te puedes quedar un ratito. Yo soy Eric Salinas y arrancamos. A ver, antes de la pausa de verano dijimos McLaren ganó Hungría, pero pues necesitamos ver mucho más de dónde esto vino. Bueno, ya vimos de dónde vino. Y creo que ya podemos decirle, McLaren no está regresando, McLaren está de regreso, señoras y señores. Lando Norris consiguió la pole, perdió el liderato de la carrera contra Kimi Antonelli, lo persiguió durante prácticamente toda la carrera, lo alcanzó, lo rebasó por fuera y terminó ganándole por más de 11 segundos. Segunda victoria consecutiva de Lando Norris. Mientras tanto, Kimi Andrea Antonelli, el chiquito adolescente, volvió a terminar en segundo lugar. George Russell hizo todo, ganó el sprint, terminó en tercero el domingo y después de probablemente el mejor fin de semana que ha tenido en toda la temporada, le recortó exactamente 0 puntos a Kimi Antonelli en el campeonato. Entonces, pasó de todo. Max Verstappen también llegó a la última carrera de la Fórmula 1 en su carrera de casa en Zandvoort frente a decenas de miles de aficionados vestidos de naranja que únicamente lo apoyaban a él. Casco especial, contrato nuevo hasta el 2030, súper anunciado con bombo y platillo, todo preparado para la despedida perfecta del señor y no completó ni una vuelta. Cositas con Ferrari, cositas con todo mundo. Ya saben, vamos a hablar de todo lo que pasó en la carrera, vamos a hablar de Checo Pérez, vamos a hablar de Franco Colapinto y vamos a revisar a todos los equipos del mejor al peor. Esto es el resumen del Gran Premio de Países Bajos 2026. Antes de empezar, si tú estás escuchando este episodio en Spotify y no te has suscrito, penalidad de 10 segundos para ti. ¿Por qué? Porque lo que más nos ayuda a que crezca este podcast es que te suscribas, que le des like, que le des 5 estrellas, que lo compartas a tu amigo. Nos ayudas bastantísimo a que podamos compartir este bonito mensaje con más gente. Bueno, empecemos con el resumen del Gran Premio de Países Bajos con el podio. En tercer lugar tenemos a George Russell, terminó tercero. Pero quiero empezar desde el día sábado, porque George tuvo probablemente su mejor fin de semana desde que empezó la temporada en Australia. Pole position para el sprint, victoria en el sprint, segundo lugar en la clasificación para el Gran Premio, podio el domingo. Y si tú me dijeras todas estas cosas en otro contexto, es un fin de semana excelente, increíble. El problema se llama Kimi Antonelli, porque Russell ganó 8 puntos el sábado, Kimi terminó 4 y consiguió 5 puntos. Entonces George le recortó 3 puntos. Muy bien, estamos aquí. Domingo, George arranca P2 en segunda posición. Kimi arranca en la segunda fila en tercer lugar. Y prácticamente en la salida Antonelli ya lo rebasa. O sea, pasan 37 centímetros y ya estaba delante de él. Después de la bandera roja, ocasionada por un temita que ahorita vamos a platicar, Oscar Piastri también sorprende a Russell en el reinicio de la carrera y George pasa muy buena parte, si no es que la mayoría de la carrera, peleando con Ferrari. Mercedes consigue recuperar la posición contra Piastri con una estrategia porque Piastri decidió que iba a hacer 25 paradas en pits y ya hacia el final de la carrera parece que Russell va a terminar en segunda posición hasta que Kimi Antonelli aparece detrás de él con neumáticos más nuevos y Mercedes dice: George, déjame pasar aquí. Y George, claramente no emocionado por el prospecto, esto lo hizo, lo dejó pasar sin reclamar, sin decir nada. Antonelli segundo, Russell tercero, y esto provocó que Hamilton estuviera respirándole en el cuello durante las últimas, ¿qué te gusta? 5 vueltas. 5 vueltas, una presión intensa, donde Toto dijo: no, a ver, a mi muchacho precioso, no me lo van a estar molestando, déjalo en segundo y atraviésale ¿cómo se llama el otro piloto que George, ándale, ese güey atraviésaselo a Hamilton. Luis terminó a menos de un segundo
y Leclerc estaba a menos de medio segundo detrás de Hamilton. Entonces, Russell pasó básicamente el final de la carrera conduciendo este autobús turístico por toda la bella Zandvoort, donde estaba él y estaba Hamilton y estaba Leclerc tratando de impedir de que pasaran, y aún así logró conservar el podio. Una destreza increíble de George al final para aguantar la presión, especialmente de Lewis Hamilton. Qué presión le metió y no se dio nada al señor. Y logró conservar el podio al final del día. Lo irónico de esto es que George consiguió 8 puntos el sábado y 15 el domingo, 23 puntitos. Kimi consiguió 5 puntos el sábado y 18 el domingo, 23 puntitos. Entonces, George tuvo su mejor fin de semana en meses, y la diferencia del campeonato sigue siendo exactamente 59 puntos. Y eso tiene que ser bastante desesperante para George. Segundo lugar, Kimi Antonelli terminó segundo, un momento donde parecía que iba a ganar. Y bueno, los primeros 17 centímetros de la carrera superó a Russell y se colocó detrás de Lando. Y tuvimos el incident de Max, bandera roja, nueva salida. Y Antonelli hizo una salida perfecta, increíble. Se metió por dentro de Norris, tomó el liderato. Y durante el primer stint, realmente parecía que tenía la carrera controlada. Se abrió más de un segundo, casi 2 segundos, sacó a Norris. Pensé, bueno, otra vez viene el muchacho, viene descansado. Aquí sí hacen sí dan el químico ese que le ponen en la comida en los países en el que él gana. Y no sé, algo cambió después de las paradas. Siento que Kimi empezó a perder confianza en el coche. Yo lo vi deslizándose más, con menos agarre. Y Norris le empezó a recortar y recortar y recordar. Y Mercedes entendió que McLaren tenía más ritmo y tuvo que empezar a cubrir estrategias y empezó a pegarle al vivo. Eventualmente llegó el momento donde Lando apareció detrás, Antonelli tenía que defender, Hamilton estaba delante de una estrategia distinta completamente y Norris se lanzó por fuera de la primera curva y pasó. Kimi sabía perfectamente que no tenía cómo responder y despuesito apareció el Virtual Safety Car. Lo pusieron neumáticos blandos al señor y perdió temporalmente la posición contra Russell. Y pues el equipo pidió cambio, le pidió cambio, George lo dejó pasar. Estamos diciendo que en ese momento pues, siguen siendo o sea, el rival 1 y el 2 en el campeonato y le estás pidiendo al segundo lugar del campeonato dejar pasar al primer lugar del campeonato. Difícil, difícil. Como quiera, pues lo dejó pasar y Kimi hizo lo que pudo para perseguir a Norris, pero ya no había carrera. Lando ya con neumáticos mucho más viejos se volvió a alejar y alejar y alejar y ya podemos decir, Antonelli perdió, sí, pero nuevamente estamos hablando de un piloto que tiene un fin de semana donde no tiene el coche más rápido y termina en segundo lugar. Y eso es exactamente lo que el señor Antonelli necesita hacer. Y además tenemos un problemón en el horizonte para Kimi, para todos los fanáticos de Kimi. Hay una bomba esperando en Monza porque Kimi va a tener una penalización de parrilla de mínimo 10 posiciones por exceder la asignación de componentes de la unidad de potencia, que va a ser el cambio en Monza. Entonces va a empezar por lo menos 10 posiciones atrás de su clasificación. Así que todos los puntos que consiguió en Zandvoort importan aún más porque puede ser complicada, puede ser muy complicada la próxima. Y además, pues es su carrera de casa y empieza cuesta arriba. Tenía que maximizar los resultados en Zandvoort y lo hizo muy bien el señor. Solo Zandvoort. Y en primera posición tenemos a Lando Norris. Pole position, victoria, segunda victoria consecutiva. Probablemente de las mejores victorias que hemos visto al señor en los últimos años, porque pues sí tenía cosas a su favor, no fue sencilla, arrancó primero, conservó el liderato, tuvo el tema de la bandera roja del incidente de Max y en la segunda salida Kimi lo supera. Entonces tienes al líder del campeonato adelante de ti y pues digamos que este circuito no es
precisamente lo más fácil del mundo adelantar. Lo vimos en la carrera sprint, es una progresión, es complicadísimo. Y más ahora sin el DRS. Tuvo un cambio de estrategia, McLaren despierta, Lando empieza a acercarse, Mercedes intenta cubrir, McLaren extiende el stint lo más que pueda. Y llegamos por ahí de la vuelta 54 con Lando detrás de Kimi y Hamilton de nuevo está delante de los dos porque todavía está en pues, otra fase de estrategia, no está en su puesto natural porque todavía le faltaba una parada. Y Lando sabe que probablemente no va a tener muchas oportunidades de rebasar. Curva 1, Antonelli protege el interior y Norris se compromete bastante por fuera, frena tardísimo, o sea, frenó el martes el señor y completa el adelantamiento. La verdad está en esa misma vuelta también pasa Hamilton, recupera el liderato, termina la carrera porque pues ya lo más difícil que tuvo que hacer lo hizo de manera increíble. Y sí, McLaren tenía el coche más rápido el fin de semana, pero al final del día Norris tuvo que usarlo. Vemos lo que pasó con Piastri. Piastri tuvo un fin de semana complicadísimo, especialmente el domingo. Y pues bueno, Lando tuvo una oportunidad, una sola, y la tomó. El señor también se quedó en un Virtual Safety Car con neumáticos más usados que los demás. Y en lugar de aprovechar el Virtual Safety Car y hacer el cambio, se quedó y en lugar de empezar a perder ventaja, se volvió a alejar y ganó por 11.5 segundos. Después de Hungría, sí habíamos dicho, oye, necesitamos otra carrerita, vamos a ver qué está pasando. McLaren ya ganó en Hungría, McLaren ya ganó en Zandvoort y ahora ya no estamos preguntando, oye, ¿McLaren podrá ganar? ¿Podrá ser protagonista de la segunda mitad de la temporada? Ahorita nos estamos preguntando, oye, ¿McLaren es el coche más rápido de la Fórmula 1? Y creo que la respuesta, por lo menos en las últimas 2 carreras, es que sí. McLaren es el coche más rápido de la Fórmula 1. Porque para mí esa es la principal conclusión del fin de semana. Ponle tú que Hungría podría tener su explicación. Llámale el circuito lento, llámale que hay mucho apoyo aerodinámico, pero es una pista que históricamente favorece ciertas características de McLaren, porque Zandvoort es suficiente ya para confirmar pues, como tendencia, ¿no? En Zandvoort, Norris hizo la pole, Piastri clasifica en cuarto, Norris ganó, y pues ya McLaren tuvo suficiente gas, suficiente galleta, suficiente rendimiento para derrotar al Mercedes en ritmo puro. O sea, en ritmo puro, McLaren ya es mejor auto. Eh, no hubo una penalización que decidiera la victoria. Antonelli no abandonó, no apareció un safety car mágico que le regalara una parada. Realmente Norris alcanzó al Mercedes, lo pasó y le ganó de punto. Algo que me gusta muchísimo de McLaren siempre es el desarrollo ya dentro de la temporada, porque pues si hubo actualizaciones, que la actualización de Miami y luego Canadá y luego Silverstone y luego Hungría y ahora Zandvoort, o sea, es poquito a poquito, no apareció de la nada. Es ese desarrollo que como equipo es muy maduro McLaren. A pesar de ser un equipo cliente, que no es un equipo proveedor de motores, de unidades de potencia, saben perfectamente cómo trabajar a lo largo de la temporada para desarrollarlo. Y con este desarrollo es donde la segunda mitad del campeonato se pone bastante interesante porque Lando al día de hoy todavía está a 83 puntos de Kimi Antonelli. Muchísimo, 83, es bastante. No voy a empezar el episodio diciendo de que, oye, Lando Norris va a ser campeón. Calmaditos. Pero ahorita está a 24 puntos de Russell y Hamilton y faltan 11 carreras. Entonces, si tenemos una victoria de Lando Norris la próxima semana y un DNF de Russell, lo alcanza, o sea, se vuelve el segundo lugar del campeonato y faltan todavía 11 carreras. Yo creo que ahorita Lando no debería ni siquiera pensar en Kimi. Para mí, Kimi no existe. Primero necesitas alcanzar y despachar a Lewis y despachar a George. Y eso sí se me hace un escenario bastante realista. Y ya después veremos qué pasa, ¿no? Pero yo creo que incluso si Lando nunca llegara a pelear seriamente por el campeonato,
McLaren sí podría decidir quién gana el campeonato, porque si Lando empieza a ganar carreras, ¿quién deja de sumar 25 puntos? Antonelli. ¿Quién deja de sumar 25 puntos? Russell. ¿Quién deja de sumar 25 puntos? Hamilton. Entonces, aparte, si Piastri recupera el ritmo y hay otro McLaren, otro coche papaya ahí en medio, en lugar de que el campeonato se decida, porque el señor Antonelli va a ganar 25 puntos el fin de semana y en lugar de 25 se lleva 18. 12, ya de repente Mercedes ya no controla dónde terminan sus rivales. Imagínate un McLaren entre los dos Mercedes, Ferrari puede meter un coche entre ellos, Max puede aparecer de vez en cuando, también hay una sorpresita, y es donde una ventaja de 59 puntitos, que es lo que le lleva Kimi a George, pues empieza a sentir bastante diferente, ¿no? Entonces, ya ahorita se vuelve un campeonato del desarrollo de los autos donde no hay uno que se despegó y se fue, sino pues al córrele que te alcanzo en cuestión de desarrollo. Estamos muy lejos de cómo nos sentíamos que Mercedes, cuando empezó el año, era el coche que todos perseguían y ya después de Zandvoort, ya. Mercedes es el equipo que está mirando difícil, difícil, difícil. Y a pesar de eso, bueno, Kimi podrá haber no ganado la carrera, pero a ver, suena medio contradictorio porque Lando ganó, pero analicemos lo que pasó con los rivales directos de Kimi en el campeonato, a pesar de que Russell tuvo el fin de semana del año, no le recortó nada, 0 puntos. Eh, Lewis Hamilton terminó cuarto lugar, ahora está a 59 puntos. Leclerc terminó quinto, está a 87 puntos. Lando Norris ganó y a pesar de ganar todavía está a 83 puntos. Max Verstappen ni siquiera vamos a comentar en esto ahorita. O sea, Antonelli perdió 7 puntos contra Norris el domingo, pero Lando estaba a 91 puntos antes del fin de semana, ahora está en 83. Y si eres Kimi, pues es completamente aceptable. Una carrerita, dos carreritas, no pasa nada. El verdadero objetivo ya no es como que, bueno, gana y obsesiónate en ganar todas las carreras, debe ser terminar, no abandonar, no cometer errores grandes, no regalar carreras y vivírtela en el podio. Si haces eso, todos los demás necesitan prácticamente una temporada perfecta para alcanzar al señor. Y ya vimos el día de hoy la mejor señal para Kimi en el campeonato es que vimos a Mercedes tomar una decisión que me parece súper reveladora. Toda la semana decía, no, es que todavía no tenemos un piloto uno. En el Sprint Week, en el Sprint News de la semana pasada dijimos que pues todavía no se deciden. De nuevo, el dominguito, carrera, Russell está en segundo, Antonelli aparece detrás con neumáticos más nuevos y Mercedes le dice, George, déjalo pasar, yo no sé, o sea, sí, o sea, la decisión tenía sentido deportivamente, Kimi estaba más rápido con llantas más nuevas y probablemente lo hubiera pasado de todos modos y pues yo creo que quería el equipo evitar que los dos pelearan mientras venían los dos Ferraris atrás y Russell ya aceptó que fue la decisión correcta, pero yo no sé si hubiera al revés, si le hubieran dicho lo mismo que en la situación inversa, hubieran dejado pasar a George. Entonces ya nos demostraron que cuando el equipo tenga la oportunidad de tomar una decisión entre proteger la carrera de Russell o maximizar las oportunidades de Kimi, ya sabemos qué van a hacer. Ya, o sea, ya completamente abierto, ya se acabó ese plot en la temporada. No necesitamos ponerlo oficialmente en ningún lado, pero ya. Kimi Antonelli, piloto 1. En la puerta de ahí del paddock de Mercedes, piloto 1. Entonces vamos a ver qué está pasando, sobre todo después de Monza, dependiendo de lo que ocurre con la penalización de Kimi. Creo que ya la conversación de Kimi Antonelli, piloto 1, se va a volver todavía más seria. Bueno, y en la noticia más triste del fin de semana, ay, a ver, imagina el escenario. El último Gran Premio de Países Bajos, la última carrera en Zandvoort, un circuito que queremos mucho, pero ya no estaba para la Fórmula 1. Estás con tu público todo naranja, tu casquito especial, acabas de anunciar con bombo y platillos que vas a seguir con el equipo de Red Bull hasta el año 2030 y si no que hasta el 2100. Y sales en la primera vuelta, hay tantita humedad, estuvo chipi chipi todo el día.
pisas la línea blanca, el coche pierde completamente la parte trasera y pared y tan tan. Se acabó, eso fue todo. Max Verstappen no completó ni siquiera una vuelta en la última carrera de Fórmula 1 en Zandvoort. Y la verdad, qué buena suerte de Max porque salió ileso con un golpe que se veía bastante aparatoso, bastante fuerte. Pues completamente de lado, pero deportivamente no podría haber terminado peor. Y en general, Red Bull, pues un fin de semana preocupante porque pues antes del descanso parecía que estaban regresando. Max se subió al podio en Bélgica, estuvo segundo lugar en Hungría también. Entonces parecía que el Red Bull empezaba a responder y Zandvoort fue definitivamente un pasito hacia atrás. Sabemos que hay cosas que pasó, pero la clasificación, Max clasificó séptimo lugar, Liam Lawson, que también tenemos mucho que hablar de lo que pasó con el señor Liam Lawson y el señor Yuki Tsunoda. Lawson clasificó en octavo lugar atrásito de Max. De nuevo, el cuento de nunca acabar de este auto que empieza bien el viernes y es inmanejable el domingo, volvió a suceder. Ahora, no sabemos qué hubiera hecho Max en la carrera. Quizás yo creo que remonta y gana la carrera, a lo mejor no, pero viendo el ritmo de Lawson, Red Bull, pues era el cuarto coche del grupo de adelante, la Fórmula A. Pero bueno, lo único que pudo rescatar el fin de semana para Red Bull fue precisamente Liam Lawson. Isaac Adjar no pudo competir porque tuvo una lesión en la muñeca. Precisamente el fin de semana donde Lewis Hamilton subió un montón de fotos en camiseta. No sé, te lo dejo a ti. Pero fuera por una lesión en la muñeca. Lawson regresó a Red Bull, pues prácticamente de emergencia en una sesión donde es un fin de semana de carrera sprint, que no hemos hablado mucho de eso, pero pues lo avientan con una sola práctica en un coche completamente distinto al Racing Bulls y clasificó a una décima de Max Verstappen y terminó séptimo lugar. Incluso con una penalización de 10 segundos y todas las aventuritas que tuvo el fin de semana, después de cómo terminó con Red Bull en 2025, pues esto ya, o sea, yo espero, Liam, que esto te haya curado alguna heridita que todavía tuvieras en el corazón, porque pues sabemos lo que pasó, se fue por la puerta de atrás, fue bastante mediático, bastante controversial y pues ojalá se haya curado tantito el corazón, Liam, con esto que pasó, porque probablemente tuvo el mejor fin de semana que él pudo haber pedido, en contraste de Max, que tuvo probablemente el peor domingo posible. Y a ver, ya hablamos del resultado, ya hablamos de la parte deportiva. Vamos a pararnos tantito en lo psicológico, porque George Russell regresó a las vacaciones comprometido, le dio anillo a Carmen, el señor, diciendo que estaba mucho más relajado, que entendía que era el campeonato de Kimi, que pues era de él para perder y que únicamente él podía concentrarte en tener fin de semanas positivos. Y eso hizo, tuvo la pole del sprint, tuvo la victoria en el sprint, tuvo una P2 en la clasificación y se subió al podio. Si tú me dices antes del fin de semana, George va a conseguir todo esto que te acabo de decir, yo digo, perfecto, güey. Oye, le cayó súper bien estar comprometido, eso de andar buscando salones de fiesta y proveedores de globos y todo le está haciendo muy bien. Eh, pero no, cero. Demuestra lo difícil que es recuperar una diferencia grande cuando el otro piloto está siempre ahí, está siendo consistente, está siendo constante. Y ahorita George ya está poniendo todo de sí, ya está poniendo todo de su parte. Y lo que necesita es que Kimi Antonelli tenga una mala carrera, no un cuarto lugar, no un quinto lugar, necesita una mala carrera por parte de Kimi. Y pues, está cañón desearle eso a tu compañero de equipo, pero sí necesita un abandono, una penalización de 10 segundos, un incident, algo, porque, o sea, ganarle 3 puntos el sábado y perderlos el domingo no te va a alcanzar, compadre, no te va a alcanzar. Y ahora, Monza es la oportunidad de oro para George, es lo que ha estado esperando para pues este movimiento de judo psicológico completamente, porque de nuevo Kimi va a tener 10 posiciones de penalización mínimo. Entonces, George debería llegar pensando, oye, tengo que ganar, no el tengo que terminar adelante, ganar.
ganar, porque si Antonelli arranca desde la mitad de la parrilla y Russell solamente termina un tercer lugar, pues, compadre, desperdiciaste probablemente una de las mejores oportunidades que vas a tener durante el resto del año para recortarle. Y Monza para mí puede ser la carrera que defina el campeonato de Fórmula 1 2026. Y bueno, si ya hablamos un poquito de los demás equipos, yo creo que vamos a hablar de Ferrari. Ferrari tuvo un buen coche otra vez. Leclerc terminó segundo lugar en el sprint, Hamilton terminó séptimo. En la carrera, Lewis y Charles terminaron cuarto y quinto. Y hubo un momento donde Hamilton tenía una oportunidad real de pelear por el podio, donde estaba presionando a George. Y venía con neumáticos más nuevos, venía de superar a Piastri, se acercó rápido, o sea, superó a Charles, superó a Piastri. Lewis venía con neumáticos más nuevos, había superado a Piastri, llegó atrasito a Leclerc, Charles era más lento y Hamilton empezó a esperar la orden y nada, y otra vuelta y nada. Y el señor por la radio, oye, gran manera de perder tiempo, muchachos, ¿eh? Increíble trabajo. Oye, otra vez un venenito en las palabras de Lewis Hamilton, que yo lo veía muy, tú y yo amigos por siempre en los últimos par de carreras, y ahorita fue a ver, ¿qué está pasando? Y le dijeron a Leclerc que se metiera a los pits y no se metió, estuvo un par de vueltas ahí terqueando y pues eventualmente entró a los pits como debió haber hecho y Hamilton quedó libre, pero ya había perdido bastante tiempo y pues están en una posición muy parecida a lo de Mercedes, donde Mercedes ve a Kimi detrás de Russell con un mejor neumático, pones la orden, cambio, siguiente problema. Ahora, Ferrari está en la misma situación, necesita, oye, vamos a hacer una junta, enviaron 2 correitos, enviaron una encuesta, había un PowerPoint que lo enviaron y luego vamos a ver, oye, Hamilton, yo lo entiendo, si quieres ganar tienes que ser más eficientes y tienes que tomar decisiones rápidas, donde si estoy atrás, soy más rápido, déjame pasar. Y estoy de acuerdo, porque no estoy diciendo que Ferrari tenga que convertir a Charles en un piloto 2. No estoy diciendo eso. Si acaso hagan a Charles el piloto 1. Pero Charles estaba en otra carrera, estaba haciendo su propia carrera. Y cuando tienes a pilotos con estrategias distintas, tienes que anticiparte estas situaciones, compadre. Especialmente cuando Hamilton está en segundo lugar del campeonato, ahora empatado en puntos con Russell, y tienes la posibilidad de subirlo al podio. Y al final lo desperdiciaste y Lewis terminó en cuarto lugar, George tercero. La diferencia fue menos de un segundo. Hamilton hubiera pasado a George si Ferrari lo dejaba pasar antes. No sabemos, jamás lo vamos a saber. Ok, pero hubiera tenido un par de vueltas más para intentarlo. Entonces, por la cantidad de presión que le metió Lewis a George, chingue atrás de él, no sé, para mí cuando estás persiguiendo a un Kimi que estás a 59 puntos de distancia, no puedes regalar ni media vuelta. Entonces, necesita ser más eficiente con las decisiones el equipo italiano. Pero bueno, vamos ahora a su gustada sección equipo por equipo, donde acomodamos a los 11 equipos de la parrilla dependiendo del fin de semana que tuvieron. Y vamos a empezar con el equipo que tenemos que empezar, con McLaren. Lando Norris se lleva la victoria P1, Oscar Piastri P6. Norris fue el mejor piloto del fin de semana, con la pole, con la victoria, con adelantamientos y con una segunda victoria consecutiva. Ahora, Oscar tuvo una historia muy distinta, arrancó en cuarto, después de la bandera roja tuvo un muy buen restart, supera a Russell, pero en un momento estaba en tercer lugar y parecía que McLaren iba a estar con 2 coches en el podio. Y una parada lenta, perdió posición, cambió a duros, el duro le cayó malísimo a Oscar y el coche simplemente desapareció en Zandvoort. Y pues bueno, primero lo pasó Leclerc, después Hamilton, terminó sexto lugar a más de 30 segundos de Lando Norris. Y pues dijo en la entrevista, ni idea por qué perdí tanto ritmo. Y eso es lo que me preocupa porque ya hace 2 carreras, Oscar parecía como que el McLaren que tenía el McLaren que tenía el coche más consistente y ya Norris le comió el mandado completamente.
y Oscar viene de un DNF y de un sexto lugar. Pues McLaren probablemente tiene el coche más rápido de la parrilla, pero Norris lo está aprovechando mucho, mucho mejor que Oscar. Y esa diferencia ya se empieza a notar. En segunda posición tenemos a Mercedes con Kimi Antonelli en P2 y Russell en P3, doble podio. Russell ganó el sprint el fin de semana. Kimi lideró buena parte del Gran Premio. Tienen 425 puntos en el campeonato de constructores. Le llevan 87 puntos de ventaja a Ferrari. En papel fue un gran fin de semana con los dos en el podio, pero pues ya preocupa que pues ya no tienen el ritmo que tiene el McLaren. El McLaren ya es el auto más rápido. Entonces Kimi puede defender durante un stint en la carrera, pero no durante toda la carrera. Pero bueno, yo creo que consiguieron el mejor máximo resultado posible del fin de semana para ellos y Russell hizo exactamente lo que el equipo necesitaba al final, lo dejó pasar y después defendió a los dos Ferraris, donde pues el señor George le sacó las papas al fuego a Kimi y los mantuvo fuera del podio. Doble podio salvado. Excelente trabajo por George. Una muy buena ejecución de los dos en un coche que ya no es el más rápido de la parrilla y eso es precisamente lo que te gana los campeonatos cuando maximizas lo que tienes. ¿Qué quiero ver? Quiero ver que Mercedes, el equipo, responda al desarrollo de McLaren con su propio desarrollo y pues ahora sí, pelea de ingenieros. Ahora tenemos a Ferrari. Ferrari tenía velocidad este fin de semana, especialmente en la carrera. El problema fue la clasificación, que empezar quinto y sexto, pues no te deja muy bien parado. Y faltó eso, la clasificación, la ejecución, faltó velocidad para decidir las órdenes del equipo. Y Hamilton cree que perdió tiempo atrás de Charles y que le costó el podio. Pudo haber sido mejor. Ferrari sigue siendo un auto competitivo, pero ya no dudo del auto, ya no dudo de las piezas individuales, dudo de cómo se junta la estrategia, el auto, los pilotos, todo. Vamos a ver si pueden convertir eso en ritmo que dé resultados cada domingo. Seguimos con Red Bull porque aquí alguien se echó el equipo al hombro y qué raro escribir esto en este orden. Pero a ver, Liam Lawson lo tengo en P7 y Max Verstappen DNF. Entonces, ya hablamos de esto. Domingo de pesadilla para Max Verstappen, primera vuelta, última carrera en casa para Ed Finsan, se acabó. Pero Liam Lawson, excelente, sobre todo porque pues vino de emergencia, vino con una lesión, tuvo una hora en la práctica libre 1 para aprender un coche completamente distinto y clasificó a una décima detrás de Max y terminó en séptimo lugar a pesar de haber recibido una penalización de 10 segundos. Pues no sé qué más le puedes pedir a Liam Lawson. Fin de semana horrible para Red Bull como equipo. Excelente fin de semana para Liam Lawson como piloto, subiendo bastante su stock. Muchos equipos van a estar poniendo atención a cómo entró y resolvió. Ya, vuelve a meter su nombre en conversaciones que parecían cerradas. Tal vez regresar a Red Bull, tal vez otro equipo, no sabemos. Seguimos con un equipo que me dio muchísimas emociones este fin de semana. Seguimos con Audi. Nico Hülkenberg, P8, Gaby Bortoleto, P13. Y Audi tuvo probablemente el momento más aterrador del fin de semana donde Bortoleto pierde el coche ahí en el banking, hace un trompo y viene Nico Hülkenberg atrás de él. Y de milagro no tenemos un Audi atravesando a otro. ¡Qué reflejos de Nico Hülkenberg! La experiencia, todos los miles de kilómetros recorridos en estas pistas actuaron, esa memoria muscular hizo todo y wow, la verdad, qué increíble que nos salvamos de no ver un golpe que hubiera sido durísimo, durísimo, durísimo. Pero ya después de sobrevivir eso, Nico hizo una carrera excelente, remontó, vimos que superó a Pierre Gasly, vimos que superó a Yuki Tsunoda, terminó en octavo lugar, 4 puntitos para Audi. Audi lleva 4 carreras consecutivas sumando puntos. ¿Qué me estás hablando? Y pues bueno, Gaby cayó al fondo de la tabla después de la trompeada que se dio y se alcanzó a recuperar hasta la 13ª posición. Entonces,
Audi muy bien, progresando carrera tras carrera. Y pues ya cada vez que vemos sobre todo a Nico, pues aparece y ya no es una sorpresa verlos dentro de los puntos. Seguimos con Aston Martin, alguien que es candidato para el piloto del día también, Fernando Alonso. P9, Lance Stroll DNF, no terminó. Fernando Alonso arrancó 18º, terminó 9º. Entonces creo que esta es la mejor carrera de toda la temporada para Fernando Alonso. Y bueno, parece que la nueva unidad de potencia que proveó Honda, sí parece haber dado ese paso adelante. Entonces, un poquito todavía de problemas del drivability, ¿no? Ya no es un auto que va a ser competitivo ahí arriba inmediatamente, pero ya vemos por primera vez en mucho tiempo, tenemos 2 carreras consecutivas donde Aston Martin parece avanzar. Fernando con una estrategia larguísima, con bastante colmillo, al final se dio con todo defendiéndose contra Pierre Gasly y se llevó 2 puntitos a su casa. Fernando Alonso tiene 3 puntos en el campeonato. Y no es mucho, no es 3 humildes puntitos, pero considerando cómo empezó 2026, o sea, parece una fortuna, parece que se ganó la lotería. Muy, muy bien por Fernando Alonso. Lance Stroll tuvo daño, problemas de manejo, lo abandonó, dijo, vámonos a la casa, no quiero batallar. Fernando Alonso volviendo a hacer cosas de Fernando Alonso, solamente él puede, solamente él entiende. Y bueno, primera señales de humo chiquitas, lejanas, de que ya este proyecto Aston Martin Honda está empezando a moverse a la dirección correcta. Vamos a ver para dónde vamos. Seguimos con Alpine, con Pierre Gasly en P10, llevándose el último de los puntitos y Franco Colapinto en P14. Entonces ya, la actualización que llevaron funcionó, eso es lo principal. Pierre Gasly clasificó muy cerquita de la Q3, corrió mucho la carrera dentro de los puntos, terminó en 10º lugar. Entonces, Alpine volvió a verse competitivo contra los Racing Bulls, contra los Audi, contra pues, los que son de su nivel. Ese era el objetivo. Ya el único problema del fin de semana fue Franco, donde su carrera pudo haber sido completamente distinto. Ahorita vamos a ver a más detalle con él en la sección de Franco. Pero Alpine volvió a la pelea de la zona media. Súper bien, la actualización llegó, les cayó de maravilla, pero salió solamente con 2 puntitos durante todo el fin de semana cuando probablemente había potencial para más. Seguimos con Racing Bulls y no tiene idea del placer que me da decir esto. Yuki Tsunoda, P11. Yuki Tsunoda de vuelta. Y Arvid Lindblad, P12. Un fin de semana bizarro para toda la familia Red Bull y Racing Bulls. Pues señor Liam Lawson se nos va temporalmente a Red Bull de préstamo y Yuki Tsunoda, que vimos que el señor estaba en una playa en Grecia y le hablaron, oye, Isaac se lesionó, necesito que te vengas al simulador porque te queremos en Zandvoort, y voló de emergencia, llegó, regresa después de meses sin correr y casi suma puntos al señor P11 en un cambio de regulación donde vemos toda la gente que ha tenido problemas para ajustarse con el arranque, con el deployment de energía, con la aerodinámica que se va ajustando. Es bastante problemática y el señor en su primer carrera de regreso a media temporada donde ya todo el mundo pues más o menos le entendió, P11. Y estuvo peleando con Pierre Gasly, que la vida siempre va a encontrar una manera de ponerlos juntos. Estuvo peleando con Fernando Alonso, estuvo peleando con Nico Hülkenberg con toda la carrera, con gente experimentada, con buenos pilotos que ya le entendieron a la regulación más o menos. Y para alguien que recibió una llamada diciendo que, ¿qué onda? ¿Ontas? ¿Qué va a ser el fin de semana, güey? Es un increíble trabajo terminar P11. Eh, Muy, muy bien por Yuki. Te quiero muchísimo, Yuki Tsunoda. Oye, casi se lleva un punto. Yo creo que para todos aquellos que habían dado por terminada la carrera de Fórmula 1 de Yuki Tsunoda, pues les presentó la evidencia. Gran fin de semana de Yuki. Arvid recibió un drive-thru muy temprano porque adelantó bajo banderas amarillas después del accidente de Max, entonces eso le mandó a la fregada la carrera.
muy buen ritmo, ya después remontó bastante, terminó en P12. Entonces, de esos fines de semana, un equipo que termina 11-12 se lleva 0 puntos a la casa, pero no es un mal fin de semana. Y yo creo que la más grande victoria de Racing Bulls es saber que tienes a Yuki ahí, que le recordó a todos que todavía puede manejar un Fórmula 1, y que Arvin en su temporada de novato, pues demostró que puede recuperarse después de un evento que casi termina con su carrera, con la carrera de Zandvoort. eh, Puede estar al fondo de la parrilla y puede regresar y remontar. Entonces, este P11 y P12 siempre te van a dar un sabor de boca que te llevaste 0 puntos, pero estuviste ahí cerquita, cerquita, bien por Racing Bulls. Seguimos con un equipo que qué gusto me da verlo aquí arribita. Tenemos a Checo Pérez P15, tenemos a Valtteri Bottas DNF. No terminó, Cadillac sigue con 0 puntos. Pero yo creo que el domingo de Checo fue mucho mejor de lo que este P15 nos dice, ¿no? Arrancó desde el pit lane porque el equipo decidió cambiar la configuración sobre par fermé ya al último segundo. Entonces significa, a ver, ya vamos a empezar atrás. Como quiere, vamos a empezar atrás, pero vamos a empezar más atrás y vamos a venimos a divertirnos, chavos, venimos a aprender. Checo con muy, muy buena carrera, buen primer stint, superó a Valtteri Bottas y traía un buen ritmo comparado con los que estaban atrás, con los Williams, y terminó la carrera. Bendiciones terminar la carrera, Sergio. Ya terminar la carrera es progreso, ya es un paso agigantado de parte de Cadillac y pues bueno. Bottas tuvo un problema hidráulico en el alerón trasero y pues lo retiraron. Ya creo que Checo había sufrido algo parecido durante el fin de semana, no lo pudieron resolver a nivel estructural del equipo. Entonces ya buenas noticias, terminó uno de los pilotos. Está bien, no tenemos suficiente velocidad, pero pues nos divertimos, nos paseamos, que en Zandvoort, que en la playa, que todo. Pero el cuento de Cadillac sigue igual. Checo termina, vuelve a vencer a Bottas en carrera y pues ya, de perdido Cadillac puede regresar a la casa con información de una carrera completa, 72 vueltas. Ahora sí, ingenieros, vuélvanse locos, analícenme esta, ¿verdad? Y bueno, tenemos a Cadillac allá arriba, porque acá abajo tenemos equipos que tuvieron unos fines de híjole, qué días tan complicados. Porque, ¿sabe usted qué es peor que tener un coche lento? Es tener un coche lento y chocar a tu compañero que también tiene un coche lento. Entonces, eh, los Williams se pasaron prácticamente todo el fin de semana peleando contra el coche. Carlitos había encontrado algo de ritmo de carrera. Alex estaba en una estrategia pues, diferente, estaban en las últimas vueltas. Los dos llegan a la curva 1 y pues Carlos bloquea y golpea a Alex y Albon termina abandonando la carrera. Carlos Sainz recibe 10 segundos de penalización. Carlos aceptó inmediatamente que pues, el incidente fue culpa de él. Entonces no hubo mucha polémica de qué es lo que simplemente pues exactamente lo que Williams no necesitaba. Un fin de semana lento que terminó en un golpe entre compañeros donde uno recibió penalización y el otro DNF. El peor resultado posible para un equipo que ya sabe que su coche no tiene rendimiento. Entonces, no solamente no sumaron, destruyeron su propia carrera entre ellos. Pero bueno, si alguien tiene un fin de semana olvidable, tenemos a Haas. Esteban Ocon, DNF no terminó. Oli Bergman, DNF no terminó. Bergman ni siquiera pudo tomar la segunda salida después de la bandera roja. El coche prácticamente se le apagó otra vez en la vuelta de formación. Esteban Ocon aguantó un poquito más, pero también abandonó por un problema en la unidad de potencia. Doble DNF de estos fines de semana que todo el equipo dice, ¿para qué vine? ¿Para qué me levanté temprano para ir al aeropuerto? Los primeros problemas serios de fiabilidad del año para Haas. Y la verdad, aunque hubieran terminado la carrera, no tenían ritmo para puntos. Entonces, excelente combinación para mandar toda la fregada el fin de semana. Cero velocidad, cero fiabilidad. Haas ya está haciendo las maletas para Monza, no quiere volver a escuchar del circuito de Países Bajos jamás en la vida. Y bueno, vamos a hablar de nuestros chicos latinoamericanos
Sergio Checo Pérez, ahora sí, porque de nuevo vamos a este P15 y mucha gente automáticamente va a decir, pues mala carrera, ¿no? P15. Y de nuevo no cuenta toda la historia. Cadillac clasificó último de penúltimo para pues, variarlo un poquito, ¿no? Ahí se lo reparten. Y pues ya con Checo en P22, pues le cambia la configuración, sale desde el pit lane y creo que es la decisión correcta por parte de Cadillac, del nuevo team principal Mike Wazowski. Cuando ya eres último, pues ya que estás protegiendo, ya cambia el coche, aprende algo nuevo, juégatela con algo, experimenta tantito. Entonces, Checo arrancó con neumáticos duros, quedó detrás de botas durante todo el primer stint. Él extendió bastante por arrancar con el neumático duro y un buen overcut que hizo que funcionara. Checo quedó adelante y desafortunadamente tuvimos uno de los virtual safety cars en un momento donde no les favorece para nada y pierden pues toda esta estrategia que estás construyendo, ¿no? A veces es esta casa de naipe que vas construyendo y dices, me la juego desde atrás con llantas duras y construyo lo más que pueda y voy ganando posiciones y que el momento estratégico llegue y un virtual safety car te termina pues desgraciando el fin de semana. Entonces, eh, el ritmo fue suficientemente bueno para terminar delante de Carlos Sainz. Valtteri pues, con los problemas de fiabilidad que todavía plagan a Cadillac, pero Checo terminó. Entonces, esa es otra pequeña victoria interna en este proyecto completamente nuevo y ahora sí con Mike Wazowski, con Marcin Budkowski como team principal. Pues ahorita sí cada carrera va a contar porque pues se supone que pues llegó para hacer cambios, ¿no? Entonces, muy bien por Checo, haciendo lo que se puede hacer con el Cadillac. Él necesita que la conversación sea súper sencilla, que cuando el Cadillac termina, él es el Cadillac que termina adelante y eso lo consiguió en Zandvoort. Entonces, súper bien. No tuvimos una carrera milagrosa en Países Bajos, pero Checo hizo exactamente lo que podría hacer saliendo desde el pit lane. Terminó, consiguió información, venció al compañero de equipo. Entonces esperemos un poquito más en Monza porque Cadillac sigue siendo el único equipo con 0 puntos. Te queremos mucho, Cadillac, desde la cuna hasta el cajón. Y ahora Franco Colapinto, porque esta es una carrera donde el resultado final también engaña muchísimo. P14, 2 vueltas por detrás de los líderes de la carrera, suena horrible, pero la carrera comenzó muy distinto. Franco clasificó en 14 y en la salida se comió 4 coches en la arrancada, 4, y se metió dentro de los puntos. Alpine anunció que tenía esta actualización importante y que el coche finalmente tenía algo de ritmo. Y al fin Franco estaba en una posición donde podía pelear por puntos. Pasa el incidente de Max Verstappen, banderas amarillas y en medio de todo el caos, pues Franco adelanta y los comisarios investigan, le dan un drive-thru. Entonces, eh, es difícil, no son 5 segundos, no son 10 segundos drive-thru. Entonces ya, la carrera de Franco prácticamente terminó ahí. Se me hizo muy severa, pero pues aparte todavía falta otra. Volvió a recibir una sanción de 10 segundos por no reducir suficiente la velocidad sobre banderas amarillas. Entonces, el principal enemigo del argentino este fin de semana fueron banderas de tela amarilla. Entonces, gran salida, 4 adelantamientos, estaba dentro de los puntos, ¡pum! Le cae el drive-thru, ¡pum! Le cae penalización de 10 puntos y lo mandan a la humilde forma que merece el P14. Y, o sea, es como si cada vez que Franco empieza a divertirse, empieza a ir bien, llega la FIA diciendo, no, señor, eso no se vale, no está permitido, vaya usted para atrás. Y pues no sé, o sea, sí hay que separar las cosas. Podemos discutir toda la semana si el drive-thru fue demasiado duro. Creo que hay un argumento, pero no sé, o sea, banderas amarillas, un accidente fuerte como el de Max, siempre van a ser súper estrictos. Si hubiera sido Lewis Hamilton, lo hubieran mandado 2 carreras atrás, lo hubieran expulsado por siempre de la Fórmula 1. Pero la parte buena es que Alpine sí parece haber mejorado. Gasly terminó en 10º lugar. Franco estaba dentro de los puntos antes de la penalización de 10 segundos. Entonces, eh, eso me dice más a largo plazo que un P14. Entonces, el resultado de este fin de semana fue malo, pero la velocidad no fue mala.
Creo que sin la penalización, las dos, probablemente estaremos hablando de una oportunidad muy real de puntos. Entonces es una señal positiva rumbo a Monza, donde siento que a Franco le va a ir muy bien. Y vamos a empezar con el perdedor del fin de semana, para empezar con la cosa mala y terminar con la cosa buena. El perdedor de este fin de semana, Max Verstappen. No hay discusión, y no porque haya cometido el peor error del mundo. La pista estaba húmeda y pisar la línea blanca en esas condiciones, pues la verdad siempre va a ser suficiente para parar el coche, pero es todo el contexto de lo que estaba pasando. Es el último Gran Premio de Países Bajos, la última carrera en Zandvoort. Todo el público, todo el público estaba ahí por él. Es que tenemos amigos, tenemos al Kangu que viajó, saludos Kangu, que viajó a la carrera para ver a Max. Y todo el público estaba ahí por él. Red Bull ya venía sufriendo el fin de semana. Max clasificó séptimo y pues el señor avanzó 35 metros. Entonces, no hay una despedida más cruel. O sea, no existe. Hizo una Checo Pérez del 2023 en Ciudad de México. Eh, lo importante es que Max está bien. El golpe fue fuerte. Fue un golpe bastante fuerte, que eso es lo primero. Pero deportivamente un fin de semana para olvidarse. Y el otro lado de la moneda, el ganador del fin de semana, Lando Norris, fácil, facilísimo, lo más fácil que he hecho en toda la semana. A pesar de que George Russell ganó el sprint, Norris hizo la pole del Gran Premio y ganó. Entonces lo ganó pasando al líder del campeonato en la pista y se llevó 31 puntos durante todo el fin de semana. Antonelli y Russell se llevaron 23, Hamilton 14. Entonces Lando Norris fue el piloto que más puntos recuperó el fin de semana y ahora está en cuarto lugar en el campeonato de pilotos con 159 puntos. Está solamente a 24 puntos detrás de Russell y de Hamilton. O sea, te puedo leer, te puedo... Si me estiro tantito... Entonces, eh, Lando parecía estar prácticamente fuera de cualquier conversación de campeonato antes del parón de verano. Entonces, ya por lo menos me asomo a la tabla a ver qué está pasando. Entonces, no te estoy diciendo que va a ser campeón, pero consiguió algo muy importante que ya toda la gente papaya se está preguntando. ¿Y sí, sí? ¿Y sí, sí? Y bueno, antes de irnos, un vistazo al campeonato, su sección favorita, donde leo 27 números. Después de Sambor, Kimi Antonelli, 242 puntos. George Russell, 183. Lewis Hamilton, 183. Creo que hay algún criterio de desempate que hace que George esté en segundo lugar por alguna razón. Lando Norris, 159. Charles Leclerc, 155. Max Verstappen, 112. Oscar Piastri, 104. Entonces significa que Kimi tiene 59 puntos de ventaja sobre Russell, 59 puntos de ventaja sobre Hamilton, 83 puntos de ventaja sobre Norris y 87 puntos de ventaja sobre Leclerc. Entonces, ¿está el campeonato abierto? Sí. ¿Es Kimi claramente el favorito en este momento? También, sí. Pero cambió una cosa importantísima que antes necesitábamos que Kimi cometiera errores para poder imaginarnos una posible, eventual, lejana remontada. Y ahora ya tenemos el factor externo que es McLaren, donde pues ya es el coche más rápido. Si Norris sigue ganando, los Mercedes dejan puntos en la mesa. Si Piastri recupera puntos, los Mercedes van a dejar aún más puntos en la mesa. Si Ferrari también se mete ahí, van a dejar más puntos en la mesa. Entonces la parrilla ya está compactándose bastante ahí arriba. Y viene Monza, viene la casa de Ferrari, viene la casa de Antonelli. Sabemos que Kimi va a tener la penalización de mínimo 10 posiciones en parrilla. Entonces, de nuevo, Monza, inmediatamente una de las carreras más importantes de todo el año. George Russell tiene que aprovechar, Lewis Hamilton tiene que aprovechar, Charles Leclerc tiene que aprovechar, Lando Norris tiene que aprovechar, porque si Antonelli arranca desde atrás, remonta y termina nuevamente cuarta, quinto lugar, entonces todos van a salir pensando, oye, güey, ¿cuándo fregados le voy a recortar? ¿Cuándo lo voy a alcanzar si sigue haciendo eso? Pero bueno, en constructores, Mercedes tiene 425 puntos, Ferrari 338, McLaren 263, Red Bull 186, Racing Bulls 66 y Alpine 63. Entonces,
Mercedes amplió su ventaja sobre Ferrari y aunque McLaren tuvo el coche más rápido el fin de semana, Mercedes se llevó ese doble podio. Entonces esa es la diferencia en tener un coche rapidito en una carrera y tener pues una temporada de campeonato como equipo, ¿no? Entonces McLaren está regresando, pero McLaren tiene toda la ventaja cuando se trata de los dos pilotos juntos. Y pues viene la parte divertida del campeonato. Vamos a ver si pueden conservarla. Bueno, en general, una buena carrera el domingo. Sambor se despidió de la Fórmula 1 con una carrera bastante digna, con emociones, con cosas interesantes. Eh, me gustó Sambor, te vamos a extrañar mucho. Gracias por todo, la verdad, pues, muchos mensajes de thank you Sambor y la verdad la gente se ve que se volcaba por Max Verstappen y bueno, es un circuito que vamos a extrañar. La siguiente carrera tenemos el Gran Premio de Italia. El domingo 6 de septiembre, la carrera es a las 7 de la mañana, hora de México. Entonces tenemos una semanita de descanso entre las dos carreras. Antes de irnos, si estás escuchando en Spotify, sigue en el podcast de la Fórmula 1, déjanos 5 estrellas, compartan este episodio con otro fan de la Fórmula 1. Si estás en YouTube, suscríbete, dale like, pues, déjame tus comentarios, tus opiniones. Quiero ver a ver qué piensan los fans de Ferrari ahora que vamos a casa de Ferrari, a Monza, al templo de la velocidad. Pero bueno, esto fue el podcast de la Fórmula 1. Adiós, Sambor. Gracias por la marea naranja. Gracias por tantas cosas. Nos vemos la próxima semana con Sprint News y nos escuchamos después del Gran Premio de Italia. Los quiero mucho a todos. Bye bye.